Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tercera charla dentro del ciclo de deporte para la radio. Hemos escuchado a las pioneras, a los deportistas de élite y a los que nos toca hoy analizar cómo está la situación de la igualdad en el mundo del deporte desde el punto de vista de los clubes. La educación como solución y la igualdad en el deporte avanza al mismo ritmo, más o menos, que en el resto de los ámbitos de la sociedad. Equipos mixtos o no, son algunas de las conclusiones. La que salió en todas las charlas, desde luego, la principal conclusión es que hasta ahora aún queda mucho por hacer. Con estas charlas pretendemos analizar la situación para poder buscar soluciones que queden reflejadas en el plan de igualdad en el deporte que se está elaborando desde el Concello de La Coruña. Como os decía, hoy tenemos con nosotros representantes de diferentes clubes de La Coruña, representando a distintas disciplinas de deportes, y que va a moderar Miguel, que os voy a presentar a continuación. Luego él ya os va a presentar al resto de ponentes. Luego presento a Miguel para ponernos en situación. Os cuento, Miguel González, del Club Terces Termaria, además de técnico de deportes y de Concello de Arteixo. Miguel no entiende la vida sin deporte, y a él le debe, entre otras cosas, seguridad, confianza y forzar un espíritu de superación. El deporte, dice Miguel, le ha permitido hacer buenos amigos y conocer a gente extraordinaria que son un ejemplo y un modelo de vida. El primer deporte que practicó de forma legal fue el judo en el Colegio Compañía de María de Coruña. Allí también practicó y compitió en baloncesto y en fútbol sala. En judo es donde más veces, más tiempo ha competido, de hecho hasta hace no muchos años. Estudió ciencias de la actividad física y el deporte, donde también jugó al rugby. Impartió clases de judo, fue entrenador en el Club Natación Arteixo y en la actualidad lo es en el Club Terces Termaria en las modalidades de triatlón y natación. Tiene el título de entrenador nacional de triatlón nivel 3 y un máster en alto rendimiento en deportes hípicos. En judo es cinturón negro de Cerdán y en jiu-jitsu cinturón negro. También es árbitro autonómico de judo. Y de momento nada más. Si quiere contarle algo más. De momento nada más. Miguel, todo tuyo. Gracias. Nada, yo quería también agradecer en primer lugar al público, a todos ustedes aquí, que es muy importante la presencia aquí, aparte eso también denota ya una sensibilidad especial hacia esta temática y también una conciencia y un compromiso pues entre todos pues hacer un mundo más igual, ¿no? entre hombres y mujeres. Agradecer también a la Consejería de Deportes, a Mónica, a Alfonso y por supuesto a nuestros ponentes que vamos a dar ahora paso a su presentación. Me gusta mucho el perfil de los ponentes porque del tema que estamos hablando, pues muchos de ellos representan a deportes, además ayer lo hablaron en la charla tan interesante que hubo aquí, representan deportes que tradicionalmente pues podríamos catalogar de manera también muy justa, ¿no? Pues o de hombres o de mujeres, porque entiendo que los que hemos nacido ya hace muchos años, yo creo que en temas de igualdad ya estamos avanzando muchísimo, pero hemos vivido pues casos eso, que se catalogaba ciertos deportes como de hombres, pues tenemos aquí a Humberto de rugby, el judo, pues es un deporte también de fuerza, de combate, la halterofilia, un deporte de fuerza, de explosividad. Ayer Elena Roca, que ya la conoces todos, estuvo aquí presente de público, hacía un comentario sobre el rugby, ella fue de las pioneras en el rugby y decía que el rugby femenino, pues ella tuvo que escuchar muchas veces decir que no era ni el rugby ni era femenino. Y por ejemplo aquí tenemos también a Leo de la FAC, del fútbol, y yo también he escuchado alguna vez, por ejemplo una vez hace muchísimos años que yo viajé en tren a Barcelona y coincidimos con las chicas de la Amarilla y fuimos a verlas, un partido internacional que jugaban, eran muy buenas, de hecho lo ganaron. Pues en el primer partido, pues una de ellas hizo una jugada muy buena que concluyó en gol y ya escuché a alguno del público, pues bien Manolo y comentarios de ese tipo muy desafortunados, ¿vale? Entonces, pues gracias a vosotros, creo que representáis a entidades muy interesantes y que además apuestan por la igualdad y por el deporte femenino en particular, porque destacáis mucho en esas modalidades y os voy a presentar. Nos han pasado diversos currículums que hemos tenido que abreviar un poquillo porque era muy extenso. De hecho,
incluso subrayándolos y me acabo de quitar el bolígrafo. Con eso ya os digo todo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos a Esther Garea del Club Atletica Coruña, Bernardo Romay del Judo Club Coruña, Humberto Ramírez del CRAC, Rosa Rillo de Brigantias, Paula López del Club de Folga y Conciliación Global y tenemos a Leonardo Lorenzo de la FAC. Vamos entonces a presentarnos a todos ellos, a ver si somos un poquito breves y luego vamos a dar paso al, bueno, que nos pongan ellos un poquito, pues a raíz de diversas preguntas que les vamos a ir formulando, en las que también podéis intervenir cuando queráis, y seguro que fluye un diálogo muy entretenido y del que sacaremos conclusiones interesantes, ¿vale? Tenemos a mi derecha Humberto Ramírez. Yo Humberto tengo la suerte de conocerlo desde el año 95, por amigos afines que jugaban con él al rugby. Entonces, el currículum, más o menos según iba leyendo, podía ser que me lo supiera. Bueno, pues Humberto nos comenta que él no entiende la vida sin el rugby, y yo añado que también el rugby tampoco tendría mucho sentido sin gente como Humberto, que ha ejercido de todo, ¿no? Desde que yo lo conozco, ¿no? Que de hecho yo cuando oigo hablar del CRAC se me vienen a la cabeza muchos nombres, entre ellos de verdad el de Humberto. Y bueno, como esto es así, él intenta devolver todo lo que el rugby le ha dado y quiere arrimar el hombro, pues eso, en el club. Lo ha hecho como jugador, como entrenador, como seleccionador gallego, como directivo, actualmente es director deportivo del CRAC y creo que también como padre, porque tu hija, si no juega, ha jugado también en el CRAC, creo. Lo intentó. Lo intentó. Ahora está en centro. Perfecto, porque una vez leí una entrevista en el periódico que creo que salías tú hablando del tema. Hace hincapié en el gran número de equipos y de categorías en las que juega el CRAC. Hay que destacar que este equipo, el CRAC femenino, en 1991, pues fue pionero en el rugby femenino en Galicia, fue el primer equipo que se creó del rugby femenino. El CRAC es también cofundador de la Liga Iberdrola de rugby femenino, donde es uno de los 3 únicos equipos que se mantienen en esa categoría desde su creación. De la que fueron campeones, por cierto, en 2 ocasiones, que seguro que todos recordáis. Como destacar también que en las Olimpiadas de Río, que participó España con 3 representantes del CRAC, en el Mundial de Rugby de Londres fue el club que aportó más jugadoras, y tuve también, pues eso, como la mencioné antes, estaba Elena Roca, que nos acompañó ayer por aquí, y nada, que tengan ganas de seguir trabajando y seguirlo superando. Después tenemos a Paula, aquí a Pablo Otero, Ríos de Brogan, nació en La Coruña, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo, se dedica profesionalmente al ámbito de la investigación y al ámbito de las tecnologías del área, ¿verdad, Pablo? Le gusta muchísimo el deporte y además de practicar fútbol gaélico es socio del Deportivo, del Hockey Club Liceo y también vas a ver al Cayo Saco y muy seguidora del Deportivo Abanca, al que vas a ver también a Begoña. Y aquí es habitual también verte en diversas carreras populares, también dentro del circuito Coruña Corre, y actualmente es presidenta del equipo Ríos Breogán y coorganizadora también principal del torneo paneuropeo de fútbol gaélico. Correcto, ¿verdad? Eso es. Tenemos también a Rosa Rillo Gómez del club Brigantias, que es un club que participa en la modalidad de roller derby, que es me imagino que es una modalidad que no todo el mundo conoce, pero que seguro que los invitamos a todos algún día, nos comentarás para poder verlo. Y es una de las fundadoras del primer equipo en la ciudad, que es el Brigantias, y jugadora también del Team Spain de roller derby. A mi izquierda también tengo la fortuna de conocerlo desde que tengo uso de razón. Bueno, que él, entre otras cosas, es entrenador de judo y jiu-jitsu, ha sido entrenador olímpico con Roberto Madeira, que también todos lo conoceréis. Es maestro entrenador nacional tanto de judo como de jiu-jitsu, ostenta el 6º dan de judo, que es el máximo rango que hay actualmente en Galicia. Es cinturón negro 4º dan de jiu-jitsu también, 2º dan de taijitsu, cinturón negro 1er dan de lucha sambo, así que si hoy a alguien no le hay que llevar la contraria, es así. Yo estoy muy cerca de ti, así que me cuidaré mucho de lo que decimos. Árbitro nacional de judo, árbitro regional de jiu-jitsu, medalla de bronce en mérito deportivo,
competido en todas estas modalidades, donde has obtenido distintos éxitos tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, y cuando terminas de competir es cuando empiezas a dar clases de judo, lo que sucede en el año 1972, que algunos no habíamos nacido entonces. En 1975 fundas y creas el Club Judo Club Coruña, que sigue funcionando muy bien hasta el día de hoy también. Has forjado y entrenado entre otros competidores a campeones del mundo de judo y de jiu-jitsu, donde destacamos a Roberto Naveira, Eduardo Carballera y Mario Prisero. A muchos de sus discípulos también tuve que sucedió. Es uno de los creadores de la Liga Anual Gallega Senior de Club de Judo, forma parte del equipo de profesores de investigación sobre nueva didáctica de judo, y también como labor divulgadora mencionar que tienes dos publicaciones, el libro Programa de Ciclo Único de Judo, y también has escrito con Eliseo y con Xurxo do Pico de la Universidad de La Coruña el libro Judo, habilidades específicas. Esther Garea es la siguiente en presentar por parte del Club Halterofilia Coruña. Es el mejor club de halterofilia de España y que todos los años nos traen un montón de trofeos y de medallas aquí, que es un orgullo. Entre los más recientes, campeones de la Copa del Rey y la Copa de la Reina, que lo lleváis haciendo 2 años consecutivos. Te acercó a la halterofilia el amor. Sí. Tu marido fue campeón de España de halterofilia, estamos antes comentando un poquito. Eres defensora del deporte como modo de vida y de sus beneficios tanto a nivel de salud como a nivel de socialización, inclusión, educativo y de valores. Jugabas al voleibol y lo has hecho tanto en el colegio como en la selección gallega de voleibol, Sí. Donde has jugado, entre otros, campeonatos de España. Y por último, vamos a presentar de la FAC, ¿vale? De la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña, a Leonardo Lorenzo Sola, que es directivo de esta entidad desde el año 2005, pero también llegaste a la FAC representando al Club Torre en primer lugar y actualmente eres miembro también del Club Victoria, tienes los títulos de entrenador y lo que más has hecho ha sido entrenar a niños, ¿no? A la base, es tan importante de formar. Bueno, pues la dinámica dentro de la charla, donde además vais a poder intervenir cuando lo estimes oportuno, sobre todo al final, pues dejaremos así algún momento para que les formuléis así alguna pregunta a algunos de los ponentes. En la dinámica, yo les voy a formular, van a ser 4 preguntas, ¿vale? Formularé una, la irán contestando uno a uno, tanto vosotros como ellos. Podéis intervenir o comunicar las respuestas que vayan dando los compañeros y si os parece, pues vamos a empezar un poquito con este turno de preguntas, ¿vale? La primera pregunta que les vamos a formular es ¿cuál es tu opinión sobre la situación actual, ¿vale? Y cuál ha sido la evolución de la presencia de las mujeres en la especialidad deportiva que están representando? ¿Vale? Situación actual y cuál ha sido la evolución, porque dicen que ellos han conocido pues, el deporte dentro de su club. Entonces, si parece, Bernardo, si quieres empezar tú, pues ¿Cuál es la situación? sí, ¿cómo ves un poquito cuál es la situación actual y cuál ha sido la evolución del deporte femenino? Pues en tu caso, pues lo que has visto que en el Coruña, desde sus inicios. En el judo tuvimos la gran suerte de tener la magia esta. Antes, al principio, solamente podían hacer judo los chicos, ¿no? Yo empecé con 14, 15 años, no había ninguna chica. Pero a medida que se fue formando el grupo, aquí en La Coruña, vinieron 4 chicas que trabajaban, chicas ya de 20 años, 20 y pocos años, a aprender defensa personal. Y era un chico, un compañero nuestro, que les enseñaba defensa personal. Ahí empezó un poquito el boom del judo femenino, ¿no? Que se enseñaba judo, defensa personal, a las chicas. Eran empleadas del Banco Santander, las 4 eran secretarias administrativas o algo así, y empezaron allí pues lo mismo, ¿no? Porque una era novia de los chicos, hicieron el grupo, pero bueno, hay que empezar siempre por algo, ¿no? Y luego ese mensaje lo cogió un sargento de infantería que daba defensa personal en Ferrol a los oficiales y montó un grupo de defensa personal femenino, que tuvo un éxito tremendo. Entonces las chicas
no hacían competición, pero cuando había un campeonato, hacían una demostración de defensa personal. Ahí empezó un poco el judo femenino. Luego, era muy complicado, para la mujer era muy complicado, porque, bueno, pues ya sabéis que el judo es un deporte de contacto, ¿no? Entonces, ahí el tema del respeto, de la disciplina, esto es importantísimo. Pero claro, cuando estás metido en el deporte no piensas en otras cosas, ¿no? Entonces estás enseñando, compitiendo, haciendo técnica y tal. Entonces, las chicas hacían demostraciones de defensa personal y ya empezó un campeonato de España de técnica. La enfocaron como gimnasia rítmica, ¿no? Había unos jueces, entonces levantaban una puntuación, pero era muy injusto, porque claro, el juez miraba siempre un poquito, no había todavía base, ¿no? El plan de jueces, ¿no? Y decidieron hacer la competición igual que los chicos. Entonces ya empezaron a venir las chicas, las niñas, a hacer judo, sobre todo muy enfocado el judo a la defensa personal. Ya hubo un grupo interesante, había pues un 30% de la clase de chicas, pues había un 70% de chicos y un 30% de chicas, ¿no? Había un grupo interesante y ya empezó ahí a evolucionar un poco el judo, ¿no? El judo femenino. De repente nosotros hemos sacado pues, varias campeonas de España, nosotros quiero decir Galicia, o sea, el Judo Club Coruña pues también estaba ahí, ¿no? Entonces empezamos a ver que, claro, como todos partíamos de cero, pues no había esa diferencia que había en los chicos, que para ganarle a Madrid, bueno, era imposible, era inimaginable. Galicia, pobrecita, no éramos nadie, nadie, íbamos allí, te ha tocado un chollo, te ha tocado un gallego, entonces claro, pero las chicas ya no, las chicas te toca una gallega, tela, claro, porque entrenaban con los chicos igual, hacían el mismo entrenamiento, el mismo esfuerzo, lo mismo, ¿no? La preparación física igual. Y bueno, hemos tenido pues, una campeona de España, una chica del SIAI que quedó campeona de España senior, alumnas mías que quedaron campeona de España junior, Beatriz que quedó subcampeona. Ya teníamos muy buenos resultados, mejores que los chicos. Luego llegó Barcelona, la primera vez que participaban las chicas en una olimpiada, y llegamos con tan buena suerte que dos chicas españolas quedan campeonas olímpicas. Fue espectacular aquello. El pabellón fue inmenso, ¿no? Miriam Blasco y Isabel Fernández, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Fue muy bonito, porque además había un aspecto emocional especial, ¿no? Porque Miriam Blasco tenía un entrenador, era un entrenador que le gustaban mucho las motos de carreras. Fue a probar una moto de carreras en un circuito, se metió en la leche y se murió. A 3 meses de la Olimpiada. Entonces nosotros formábamos parte, nosotros quiero decir, Roberto Naveira y un grupo de profesores, del grupo de entrenadores del equipo olímpico. Pues aportábamos, Roberto Naveira pues iba como sparring, estaba como suplente, y estábamos metiendo el pie para las Olimpiadas, ¿no? Porque veíamos que era una posibilidad, no como antes que era dificilísimo entrar en una Olimpiada. Porque había una posibilidad de clasificarse, había una norma ya. Antes pues te ponían a dedo, tú que eres muy bueno, ibas a la Olimpiada. Entonces claro, un gallego no llegaba nunca a la Olimpiada, nunca llegaba a la Olimpiada. Pero era muy difícil. En Madrid pues había 200 clubs, había un nivelazo tremendo, se hacía judo que antes no había INEF. Estaba la escuela de mandos José Antonio, se hacía judo en la escuela de mandos José Antonio, bueno, había ya un nivelazo. Nosotros íbamos allí a aprender, íbamos una semana a aprender, a ver qué. Entonces venías y hasta el año siguiente no te renovabas, ¿no? Era muy complicado, porque el judo tiene mucho tecnicismo, ¿no? Me imagino que todos los deportes, ¿no? Pero el judo, pues ahí se destaca, ¿no? Entonces, con la Olimpiada de Barcelona, Miriam Blasco no quería participar. Estaba muy unida a su entrenador, muy unida, y entonces dijo, entonces un chico vasco, que fue campeón de España, Arruza, era un gran preparador físico y hizo una tesis doctoral en psicología del deporte. Entonces nos reunió y dice, oye, aquí no podemos dejar todos estos años que estuvimos trabajando, dejar que se vaya, hay que animarla, hay que hacer un grupo. Hicimos un grupo de trabajo, entre ellos Roberto Naveira, que era como
pues como una niña más. Era un chico, pero que tenía que ganarle, ¿no? Entonces ahí empezamos a entrenar, entonces esa emoción y ese grupo pues nos llevó a la Olimpiada. Fue muy interesante, muy bonito, muy bonito. Cada uno se encargaba de un rival, estudiaba un rival, veíamos las virtudes y los defectos, las posibilidades que teníamos. Oye, por aquí hay que entrar, por aquí tal. ¿Y tú cómo estudiaste la inglesa? Pues esto, la inglesa que después fue pareja de Miriam Blasco. O sea que la vida da tantas vueltas que no sabes dónde estás, ¿no? La japonesa se mueve hacia la derecha. Entonces tú ¿qué tienes que moverte hacia la izquierda, porque ella te va a estudiar, igual que nosotros estudiamos a ellos, te van a estudiar que tú te desplazas hacia la derecha, entonces te vas a desplazar a la izquierda. Y cuando sale y se desplaza a la izquierda, la japonesa mira por el entrenador y dice, ¿qué me habéis dicho? Claro, la desconcertó totalmente, y ahí fue cuando aprovechó y ganó la Olimpiada. Fue emocionantísimo. Coger a Miriam en brazos y pasarla por la grada, así, con los brazos. Fue muy emocionante. Bueno, estaban los reyes de España. Barcelona fue para mí la gran Olimpiada de todos los siglos, ¿no? Había una convivencia, tú ibas por la calle, veías en los jardines durmiendo a la gente, y te decían, Spanish, very good Spanish, very good Spanish, durmiendo, claro. En agosto, que había sido la Olimpiada, un tiempo estupendo, ya no necesitabas ir al hotel, ¿qué ibas a ir al hotel? Bueno, y ahí empezó el gran desarrollo del judo femenino, ¿no? El gran impulso del judo femenino empezó ahí. Y luego lo continuamos, claro, continuamos trabajando en los clubs, mimamos muchísimo las escuelas en los colegios, porque en los colegios, pues, vamos, que el niño vaya, o la niña que vaya a aprender un poco de judo. No. Va a aprender igual que el niño, igual, porque es la misma disciplina, el mismo trabajo, las mismas técnicas, y lo tiene que hacer igual o mejor que el niño. O sea que, entonces, mimamos muchísimo eso. Tenemos un programa de captación de talentos, que es un poco, es un programa donde vemos la lateralidad del niño o la niña, si es más habilidoso con los pies que con las manos, qué inteligencia tiene intuitiva, que es muy importante, cómo se desarrolla, si se desarrolla mejor de pie, de suelo, porque ya sabéis que el judo se empieza de pies y termina en el suelo, se puede terminar de pie también, ¿no? Pero tiene continuidad en el suelo. Entonces, esa transición de trabajo de pie al suelo, cómo se hace, si la niña es más habilidosa con el pie que con la mano o con la cadera, bueno, si su habilidad de giro es zurda o diestra, y se trata de combinar un poquito todas esas técnicas, ¿no? Y dice, oye, si es diestra de pierna, pues vamos a meterle un movimiento de giro por la derecha. Pero para compensar ese movimiento de giro por la derecha hay que meterle un movimiento de compensación por la izquierda. Entonces ahí vas viendo un poco las habilidades de los deportistas, sea niño o niña, ¿no? Y ahí es donde se hace un gran trabajo en todos los colegios, ¿no? En todos los colegios. Un poco la conclusión entiendo que es esa, que los inicios fueron pues eso, pues un poquito por las diferencias que había, ¿no? Y luego poco a poco, pues eso, a día de hoy, pues no hay ninguna diferenciación entre... Tú piensas que el primer colegio que tuvo judo aquí en La Coruña fue Maristas, en la plaza de Lugo, y luego Dominicos, y luego ya empezaron todos los demás, ¿no? Santa María del Mar, todos los colegios, y ahora, hoy en día, en todos los colegios hay judo. Bueno, voy a dar un dato muy interesante. Yo doy clase en un colegio en Salence, que es un colegio pequeñísimo, es un colegio público, en Los Castros, y de allí salieron 2 campeones de España. Pero en el colegio que está arriba, en Anxo da Guarda, salieron 3. O sea que talento los tenemos a sobra. Solamente tenemos que descubrirlo, Talentos los tenemos por todos los lados. Si os parece, vamos a darle paso un poquito a otros ponentes, y después, como vamos a hacer más preguntas, pues vamos a tener la suerte de seguir escuchando a Bernardo, que además con toda la historia que tiene encima tiene cosas súper interesantes que contarnos. Paula, del Club Fillas de Brogan, la misma pregunta que le hacíamos a Romay: ¿cómo ves la situación actual y cuál ha sido la evolución del deporte femenino en tu deporte, que recordamos es el fútbol gaélico? A ver, nós a priori partimos cunha desvantaxe respecto a deportes como pode ser o judo, o rugby, o fútbol, porque todo o mundo sabe o que é o rugby, o que é o judo, ou o que é o fútbol, pero o que é o fútbol gaélico, pois a xente normalmente non o sabe. Entón, nós de cara a captar novos xogadores e xogadoras, xa temos o problema de que a xente non ven a nós.
porque non somos unha cousa rara que está aí que ninguén coñece. Entón, primeiro, o que estamos intentando facer é que desde que a rapazada, xa desde que son pequenos, saiban máis ou menos de que vai este deporte, para que cando cheguen á idade de empezar a practicalo na Liga Galega e tal, non o vexan como unha cousa rara de frikis ou de, non sei, unha cousa allea. Entón, pois iso, que de entrada partimos co hándicap de que temos que dar a coñecer o deporte para que a xente saiba de que vai. Vale, nós existimos como club desde hai 12 anos. Somos o primeiro club de fútbol gaélico de Galicia. Bueno, os comezos, eu non estaba ali, pero inicialmente era só un club masculino. Ao cabo dun par de anos ou así, empezaron a aparecer tamén pois, conocidas, familiares, parellas dos xogadores, e formouse un equipo femenino. O equipo femenino que houve naqueles tempos de fútbol gaélico aquí na Coruña era espectacular, gañaban todo. Cando se formou a Liga Galega Femenina, de feito había equipos que pasaban directamente de vir xogar aquí, porque total, para gastar os cartos, en pagar as peaxes e levar unha somanta, pois xa non viñan. Dabanlles o partido perdido por non sei canto era, moitísimo a cero, e quedaban na casa porque que non era posible gañar a ese equipo. Moitas desas xogadoras foron campeonas do mundo de fútbol gaélico. Bueno, recordemos que unha das cousas que popularizou este deporte un pouco é o feito de que non hai selección española de fútbol gaélico, hai selección galega de fútbol gaélico. Hai a galega e a ibérica, porque isto vai dividido por rexións, non por países. Entón, pois, Galicia tivo un equipo moi bo no seu día, agora tamén, pero aquel era increíble. Bueno, o noso equipo, pois, no seu día tamén gañou o campeonato ibérico, que sería como a competición nacional que había. E bueno, e despois, claro, chegou un punto que cando és tan boa que non tes rival, pois empezan as frustracións. Entón, moita xente deixou o equipo porque xa non estaban motivadas para seguir competindo. E bueno, entonces, pois, empezou outra xente nova, con menos experiencia no deporte, e digamos que foi un pouco un novo punto de partida para o gaélico femenino aquí na Coruña. E bueno, o problema é que houve un pouco... Este deporte estivo de moda, digamos, cando se gañaron competicións internacionais e tal, pero despois chegou un pouco baixón. Empezaron a desaparecer equipos, antes había un equipo femenino, por exemplo, en Pontevedra, creo que había outro na Illa de Arousa, e claro, pasou a moda, non tiña xente, e a día de hoxe temos en Galicia, se non recordo mal, 6 equipos. Bueno, en realidad son 7, pero 2 compiten xuntos porque non lles dá a xente que teñen para sacar un equipo propio. Entón, pois, é un reto que existe neste momento porque temos unha liga de 6 equipos. Isto o que fai é que a xente que está competindo acaba por sentirse un pouco desmoralizada porque ao final tes a sensación de que está sempre xogando contra a mesma xente. Entón, necesítase que o deporte medre. Como facemos para que medre este deporte? Pois esa é a parte complicada. Aquí na Coruña o que estamos intentando un pouco pois a parte do boca a boca, que está moi ben, tamén pois empezar iso, a ir a institutos, a asociacións onde haxa xente máis ou menos de 15 anos para arriba, xa se poderían incorporar directamente os nosos equipos para pois iso, intentar conseguir ter un maior número de xogadoras, porque ao final isto é un pouco a pescada que se morde a cola. Ti cando tes 20 persoas nun adestramento, tes máis posibilidades de que veña máis xente, e acaben sendo 25, 30. Cando tes 5 xogadoras adestrando, o máis probable é que a semana seguinte sexan 4, e a seguinte sexan 3, e a seguinte sexan 2. Entón, o punto no que estamos agora é intentar dar a coñecer o deporte e conseguir máis xogadoras. De feito, bueno, do ano pasado a este, pasamos de ter 12 xogadoras a ter 19, que, bueno, para os números que son está moi ben, e bueno, seguimos traballando para ver se algún día conseguimos volver os tempos nos que tiñamos un equipo o senior e o filial. E bueno, e aparte diso, bueno, tan mal non está a cousa aquí en Galicia que este ano organizamos o torneo paneuropeo de fútbol gaélico, que é como a Champions League deste deporte aquí na Coruña. Foi unha
situación totalmente frustrante para mí, porque levábamos moitísimos meses facendo campaña nas radios, na prensa, en redes sociais, para que fose moitísima xente a ver esa competición, coñecese no deporte, e caiu o diluvio universal. Estivo todo o día chovendo, sen parar. A idea de estar na torre ali mollándose, pois se ve que non lle gustou moita xente, porque para nós era unha oportunidade única de que todo o mundo coñecese ese deporte, pero bueno, tocou así. Pero bueno, non fixemos mal a competición os equipos galegos femeninos que participamos. Bueno, de feito, nós na nosa categoría quedamos terceiras, creo que houve un equipo vigués que quedou bastante ben na súa categoría, os nosos chicos quedaron segundos. Total, que, bueno, fixamos un bo papel. En principio, pois iso, estamos traballando moito o feito de conseguir máis, sobre todo máis xogadoras, porque os xogadores sí que moitos veñen de fútbol, para eles é como un pouco máis fácil, ven despois trae o seu amigo, tal. Para as rapazas sempre un pouco máis difícil arrancar. Pero, bueno, estamos poñendo moito esforzo en conseguir aumentar o número, porque iso vai aumentar a calidade despois das competicións e dos equipos. Ayer en la charla salía un poquito la pregunta, y hoy tenemos aquí a representantes de clubes colectivos y también de, pues, como puede ser el tuyo, y deportes individuales, pues como tenemos. Y colectivos también. La halterofilia se compite individualmente y por equipos. Sí, y también pasa el judo, pero quiero decir, deportes de equipo, donde necesitas un mínimo de gente para participar. Entonces salía un poquito el tema de si en los deportes individuales había más chicas y a lo mejor en los de equipo había menos, porque había la problemática que planteabas tú, Paula. Si juego al rugby y necesito 15 chicas y somos 6, pues difícilmente llegará la frustración de pues, que no puedes jugar y tienes que juntar con un equipo de otra ciudad para juntar a todas. Ese es un tema que a lo mejor sale a lo largo de la tarde y nos aclara. Bueno, vamos a pasar ahora con Humberto, recordamos del CRAT, y nos comentas un poquito cómo ves tú la situación actual, cómo ha sido la evolución, centrándonos un poquito en las chicas. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Yo tuve la suerte y el honor de ser uno de los primeros entrenadores del primer equipo femenino que hubo en el CRAT. Fue en el 91, era hace 32 años. Y bueno, al final, pues eso, era un grupo de chicas que tenían mucha buena voluntad y era un deporte más social. Los entrenadores casi no teníamos experiencia ni formación y bueno, al final lo que nos trasladaban a nosotros o lo que nos enseñaban a nosotros se nos enseñábamos a las chicas. A la revolución ha sido espectacular y hay muchas más herramientas que antes no se trabajaban. La alimentación, la preparación física, la musculación, analista de vídeo, fisioterapia, es decir, hay un montón de elementos y de cosas que nosotros antes no teníamos. ¿Vale? El deporte era más bien como de fiesta y luego ya se fue convirtiendo en algo más serio, más competitivo y que la gente pues eso, viene aquí a jugar y a competir al máximo nivel. Pero bueno, todas esas herramientas no las teníamos. Ahora los entrenadores están mucho más formados y nosotros apenas teníamos formación. Y bueno, con voluntad fuimos sacando las cosas adelante. Y bueno, las ligas eran ligas de regional, en las cuales el campeón de liga era el que iba a competir por la Copa de la Reina, que era el campeonato de España, y se jugaban un fin de semana. No tenía casi visibilidad y ahora ha variado muchísimo, han crecido mucho los equipos femeninos que hay en toda España y ya hay 2 ligas nacionales potentes, una de ellas patrocinada por la Liga Iberdrola, porque muchas otras ligas que hay de equipos femeninos y hay dos ligas de 8 equipos, la División de Honor B, la División de Honor A femenina y la División de Honor B. Y bueno, todo se retransmite ahora y bueno, hay mucha más visibilidad que antes. Sí, ayer también se comentó un poquito de, aún habiendo muchas veces que había deportes que tenían en el equipo masculino el máximo exponente y que creaban un poquito la sección femenina pues un poquito de cara a la galería, ¿no? Y que podía ser. En este caso hay que destacar que las chicas superaron a los chicos y de hecho la visibilidad que tienen las chicas
en su día con respecto a los chicos, porque es verdad que hoy se compite en streaming, pero yo he visto partidos de las chicas en la televisión de Galicia y los chicos no. Entonces sí que creo que es un claro ejemplo de apuesta por el deporte femenino. Sí, nosotros decidimos apostar por el deporte femenino, nuestro buque insignia. De hecho teníamos los dos equipos, tanto el equipo masculino lo teníamos en División de Honor B y las chicas en División de Honor A, pero no, el presupuesto no da para todo. Y el compromiso también, pues, teníamos una liga muy complicada del masculino porque al final éramos 8 equipos vascos y al final pues se te va todo el presupuesto. Nosotros vivimos en una esquina muy bonita, pero al final es una esquina que te condiciona muchísimo en el presupuesto de un equipo, porque al final tienes que dormir, tienes que comer, tienes que desayunar, porque no puedes ir y venir aquí a 600 kilómetros si quieres competir. Rosa siente, aprovechamos y te voy a dar paso y además que nos conectas también voy por tu visión. Bueno, eu pertenzo ao Club Deportivo Asbrigantia Roller Derby. O roller derby é un deporte que non ten tanta trayectoria como explicados aquí, non? Que sí que foi emocionante escoitar e oxalá dentro de uns anos o derby continúe practicándose, poidamos falar con esta perspectiva temporal. E por outro lado sí que me sinto máis identificada con compañera de Cías de Breogán, non? Sí que me gustaría empezar contextualizando un pouco de onde ven o derby, non? Porque realmente o derby pues, nace en América, nos anos 30, esa parte sendo un deporte mixto. Era unha competición onde existía o mesmo número de xogadores e de xogadoras. Empezaban pues, bueno, con unhas carreiras non? En patins, de feito no medio da pista colocaban unhas camas e se facían un percorrido, pues, por exemplo, en New York, Chicago, entón estaban patinando continuamente, pero xa existía esa igualdade en número de xogadores e xogadoras, non? Incluso eran equipos interraciais, estamos falando nunha América pues, profundamente non? Racista. Foi evolucionando en uns anos posteriores, empezou xa a introducirse o que é o sistema de puntuaxe que se mantén actualmente, que consiste en que no derbi, bueno, non existe pelota, entón se puntúa por cada persona que adiantas, cada cadeira de persona do equipo contrario que adiantas, e por outro lado empeza xa a introducirse o que é o contacto, non? Hoxe en día o que é o roller derby moderno, que digamos fundouse nos 90, fundouse novamente pues, en América, e todo xurdiu a raíz dun grupo de mulleres, vale, de Texas, en Austin, que decidiron retomar o derby. E retomar o derby baixo unha premisa moi clara, que querían que fose un deporte para e polas patinadoras. Que significaba eso? Que serían as propias xogadoras que gestionarían todo o derby, non? Entón querían deixar a un lado esa o mellor traballo vertical, non? De presidente sobre todo, non? Porque ao final os deportes non normalmente o que vemos é que na directiva está totalmente masculinizada, entón querían empezar rompendo con eso. De que forma romperon con eso? Traballando dunha forma transversal, con todas as persoas que estaban que querían practicar roller derby tiñan que traballar en comités de traballos, non? Comités de adestramento, de redes sociais, de media, pero todas as persoas se tiñan que involucrar dunha forma activa, non só era adestrar, senón traballar para ese equipo. Hoxe en día, eu creo que o único deporte que cando falamos de roller derby a xente asocia como un deporte ampliamente feminino. O 90% das ligas a nivel mundial son femeninas. Sí que a pregunta que sempre nos fan cando digo fago roller derby, sempre preguntan e non hai equipo masculino, non? É como cando falas de contacto, de velocidade, de patins, sí que o imaginario común non, das persoas é que vai sempre a práctica non, masculina. Empeza a ver que hai equipos masculinos, pero máis ben son equipos mixtos, non? Os equipos masculinos incluso xogan nas alineacións, poden presentarse eso, pois 2, 3 xogadoras e xogan co regramento que creou este grupo de mulleres, vale? Que crearon unha asociación que é a WFTDA, que é o organismo rector do roller derby mundial, no que as Brigantias somos o único equipo galego que pertencemos a ese organismo e somos o terceiro a nivel nacional en conseguilo, non? O que significa que podemos, estamos competindo a un nivel internacional. A actualidade do noso deporte, deste pouco recorrido, é que as ligas son, bueno, as integrantes son mulleres, vale?
O organismo incluso, pues bueno, digamos de organización está tamén formado por mulleres, incluso o derbi xa va un pouquiño máis, non? Por exemplo, o lema das Brigantias, que é deporte, feminismo e autoxestión, non? O que nos plantexamos agora é tamén, pois bueno, un pouco esa filosofía, esa política que ven xa da propia WFTDA, que abrir o noso deporte a outro tipo de identidades. Entón, xa non caer tampouco nese binarismo de home e muller, senón, bueno, pois abrir a xente que o mellor pois, non se identifica, non? Con esos xéneros, senón un xénero máis fluido ou un no binarismo, non? Entón, agora mesmo xa estamos, digamos, nese debate. Resulta curioso que siendo un deporte, por lo que dices, que yo no conocía y a mí me interesa todo lo que dices, siendo un deporte mayoritariamente femenino, yo cuando vi los ponentes y el deporte que hacías, se me vino a la cabeza una película americana de roller derby que siendo un deporte, por lo que dices, femenino, era practicado por hombres. Sí. Que ahí ya podíamos hablar del cine y la igualdad y todo lo demás. Leonardo, de las varios recuerdos. Bueno, yo en principio quiero agradecer al Concello esta gran iniciativa que creo que es maravillosa para fomentar el deporte y sobre todo en las mujeres. La evolución de la mujer en el deporte y concretamente en el fútbol yo creo que ha sido muy positiva en tanto y cuanto yo que llevo entrenando muchísimos años y sobre todo a los niños pequeños veía en los campos de fútbol equipos de niños totalmente y aparecía por allí una niña en el equipo, la porriña hacía lo que podía, pero bueno, que era penoso en ese aspecto, ¿no? Estamos hablando de muy reciente, hace poquitos años. Hoy afortunadamente creo que evolucionó de tal forma que estamos hablando en Coruña concretamente, que hay 25 equipos femeninos, hombre, estamos hablando de 25 equipos contra 215 equipos de niños, pero es un salto muy grande de no tener nada a tener 25 equipos completos, amén de equipos de niñas que juegan en equipos mixtos, que no se cuentan. Estamos hablando solo del fútbol base, sin contar a los mayores, el deportivo. Entonces, me parece que ese es un porcentaje de un 12, un 15% con relación a los hombres que me parece fundamental. Y me parece tan fundamental que con esa progresión que está habiendo en las mujeres, yo creo que en pocos años se va a equiparar hombres y mujeres en el deporte y en este caso en el fútbol. Sí, lo dice Leonardo, muchas veces me acuerdo cuando iba yo a los campos de la Torre a jugar en algún equipillo, no había ninguno de niños y ahora alguna vez que voy, además mi sobrina con 10 años también juega un equipo de fútbol y ves a la mujer entrenando a 4 o 5 equipos, que antes era impresionante. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Esther de Club Alterofília Coruña, a ver un poquito cómo ha sido para ti esa evolución, la situación actual. Pues nada, la alterofilia fue el primer deporte tradicionalmente masculino en introducir a la mujer. Aparte de la alterofilia, aparte de tradicionalmente masculino, también tenemos un poco el hándicap de que mucha gente ni siquiera sabe lo que es, ¿no? En el año 1983 las mujeres ya participaban en competiciones de halterofilia. En el 1987 fue el primer campeonato del mundo femenino y desde el 2000 participan en los Juegos Olímpicos. Y en España fuimos los primeros en introducir a la mujer en el deporte, ¿no? Por nuestra parte, en el año 1991 ya había mujeres en España, gallegas, perdón, una de ellas del Club Alterofilia Coruña, compitiendo en campeonatos de Europa, del mundo, y de hecho, o sea, en halterofilia la verdad es que si os ponéis a pensar, o si yo os dijera cualquier nombre de cualquier
chico que haga halterofilia, seguro que a nadie le suena ninguno. Y sin embargo, Lidia Valentín, cualquiera que vea las noticias, le suena. O sea, es un deporte que sí que es cierto o sea, yo creo que está bastante igualado en ese sentido. Creo yo, vamos. Sí, creo que sí. Y la halterofilia, que aparte de que decimos que es un deporte con un componente de fuerza, tampoco hay que olvidar que tiene un componente técnico que muchas veces nos olvidamos y no sabemos también. A ver, la halterofilia es un deporte que es muy completo, y igual que a lo mejor puede parecer que los hombres por la fuerza puedan tener ciertas ventajas, o que a lo mejor puede ser un deporte más masculino, también las mujeres por la plasticidad, o sea, es que necesita de muchos factores la halterofilia. Entonces al final es un poco dependiendo de la persona, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, el tema de conseguir chicos, conseguir chicas, o sea, hasta hace un tiempo era imposible, hasta hace 5 años, digamos, era imposible conseguir a chicas que hicieran halterofilia. Había que hacer siempre una discriminación positiva en el sentido de siempre buscar chicas, y ahora si te descuidas casi hay que ir a por los chicos, porque hay muchísimas chicas, sea tantas o más como chicos. Casi todos los días paso por ahí por Termaria, por el acceso a la Casa del Agua, que estáis allí, sí. Y sí que es verdad que el porcentaje así a ojo sí que es más chicas que chicos. Sí, no a ojo, y el porcentaje también. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Les voy a tener que pedir a los ponentes que sean un poquito breves, porque si no estamos súper a gusto aquí, pero si nos vamos a ir ya, bueno, si no está en la cena, podemos seguir. La siguiente pregunta es, ¿qué cosas cambiaron para las mujeres en el deporte como deportistas y también a nivel de técnicos? ¿Vale? Si es que han cambiado, ¿vale? Como lo veis, pues vamos a cambiar un poquito el orden. Antes que empezaba por Bernardo, pues, por ejemplo, por Humberto. Bueno, te explicaba antes un poco eso, el deporte antes era más social. Lo que sí es verdad es que antes empezaban más las chicas a hacer deporte, por lo menos en el nuestro, a nivel universitaria o cerca de ella, ¿vale? Ahora normalmente cuando llegan a senior ya han jugado 8, 9, 10 años al rugby, y eso se nota muchísimo. Y no solo eso, sino que además han jugado con chicos, ¿vale? Porque no hay un volumen tan grande de chicas para hacer ligas femeninas. Entonces, muchas veces hacen lo más difícil, lo comentábamos ayer en una de las charlas, es que juegan con chicos, se pegan con chicos hasta la adolescencia, hasta la edad de senior, y luego dejan de jugar, ¿vale? Entonces, tendríamos que mirar alguna medida, sobre todo en los deportes colectivos que yo conozco, lo dejan bastante, ¿no? Y luego, pues eso, ya te explicaba un poco antes, antes no teníamos las herramientas, los entrenadores éramos un poco autodidactas, lo que nos enseñaban a nosotros lo transmitíamos, y bueno, era un poco más social. Y ahora, pues eso, hay muchas más herramientas, se cuida mucho más a la persona, y muchas veces antes a la persona que al jugador, ¿vale? Porque al final los equipos, lo más importante es la persona. Entonces, pues bueno, si la persona está bien, al final va a rendir mucho mejor en el campo, ¿vale? Se trabaja el coaching, se trabaja los grupos, ¿vale? Para que el grupo esté bien y luego pueda entrenar bien y jugar bien y demostrar en el campo. Y bueno, hay un montón de herramientas que ahora tenemos, pues, la musculación, la preparación física ya hasta casi por puestos, ¿no? Por puestos específicos, porque al final en rugby hay muchos puestos diferentes, ¿vale? No es lo mismo la primera línea, que son jugadores o jugadoras más potentes, más fuertes, que unas chicas que juegan en las 3 cuartos en el ala, que su característica es la velocidad o el desborde, ¿vale? Entonces, pues eso. Y bueno, y cuando un poco más, si quieres que seamos breves, un poco más. Nada, si yo quiero únicamente por aportar un poquito, ya que hablamos con Humberto, y porque también salió el tema de la charla de ayer, porque por ejemplo hablamos de la dificultad que tienen a veces las entrenadoras, que tienen que demostrar más para pues eso, llegar a entrenar a un equipo, y sobre todo si es de élite, porque vosotros habéis tenido una entrenadora en La Roca que bajo su batuta pues el club consiguió una liga. Sí, de hecho nosotros ganamos 2 ligas de las chicas. Otro de los méritos fue las 3 olímpicas que hubo en Río de Janeiro, tanto Paula Medín como Vanessa Rial y Berta.
que yo creo que fuimos el deporte y el club de Galicia que más presencia tuvo en una Olimpiada. Y eso mucha gente en Coruña no lo conoce, no lo sabe. Y bueno, aparte un montón de mundialistas, jugadores de la Liga Mundial de Rugby Playa, porque hay diferentes modalidades aquí en el rugby. Y bueno, y antes el rugby 7 no existía. Ahora las series mundiales, nuestras chicas de la selección española creo que han estado todos los años en las series mundiales. Y bueno, ha crecido todo exponencialmente. Paula, ¿tú qué crees que ha cambiado si ha cambiado algo con las mujeres a nivel tanto como deportistas, como técnico, como lo ves tú? A ver, na miña opinión, no fútbol gaélico tamén temos o problema, entre aspas, de que é un deporte o que di Humberto dos inicios do rugby bastante social. Entón, digamos, para que se entenda así falando en plata, temos unha xente que está aí por competir e outra xente que está por pasar o tempo, facer amigos e ir ao mar. Entón, iso a nivel xestión dificulta un pouco as cousas, non? Porque os obxectivos deportivos non van ser os mesmos. Hai xente que quere competir, hai xente que só quere participar. Pero bueno, a marxe disto, a tendencia que estamos seguindo é a que se vai a cara a competición e que a xente tome en serio o deporte como o que é, non? Un deporte. O que sí que se pode destacar dos últimos tempos é que agora temos ou tivemos mulleres en todos os eidos do club. Antes tiñamos só xogadores, despois empezamos a ter xogadoras, tivemos unha adestradora, nada máis, pero unha, do equipo masculino. E na directiva, nos últimos anos, sempre houve máis mulleres que homes, incluso agora, que, bueno, eu son a primeira presidenta muller do club, na directiva somos máis da metade mulleres. Nos últimos anos sempre foi así. Sí que habería que cambiar un pouco unha cousa que eu creo que é unha cuestión que ven desde a educación, desde que somos todos pequeninos, que é que dá a sensación de que as mulleres como que temos que facer un esforzo extra para que se nos respecte do mesmo xeito que un home. Por exemplo, no caso dunha adestradora muller, é máis probable que se lle acabe descontrolando o equipo no sentido de que os propios xogadores fagan máis caso das indicacións que lle dan outros compañeiros que están no banco, fora do campo, que non do que diga a adestradora, simplemente por o feito de que é unha muller. É algo que non é que se faga porque os meus xogadores son machistas, non é que sexa machista, é un sesgo que temos aí de sempre que é importante detectalo e traballar para evitar que este aí, pero a realidade é que está aí. Eu noto tamén determinados comportamentos que, bueno, pois é algo que hai xente que xa non podemos cambiala, pero sí que habería que intentar traballar desde a infancia para que no futuro pois este problema non exista. Bernardo, llevas desde el año 71 dando clases de judo y me imagino que después de tantísimos años, pues, y nos comentas antes que volvemos con los inicios, pues que a lo mejor sí que has detectado pues, que haya cambiado algo para las mujeres pues, en cuanto a la convivencia en clase, a las dificultades pues, para competir, que decías antes que solo se competían los hombres, y también a nivel técnico, pues no sé si me puedo presumir que a lo mejor antes no había tantas entrenadoras, ahora empieza a haber más. ¿Cómo has vivido tu evolución, si es que la has recibido? Yo también evolucioné muchísimo. De hecho, es que la directora técnica, el director técnico regional es una chica, ¿no? Es una chica que fue campeona de España, y como entrenadora tiene unos resultados, es de TUI, o sea que imagínate. Bueno, está Roberto Naveira, que es uno de los seleccionadores, pero la directora técnica es una chica, y Mónica Pacheco. Y bueno, pues se ha aceptado como si fuera un chico, ¿no? Aquí está mi currículo, es el mejor que uno de los chicos, la directora técnica soy yo. Y no hubo nada que decirle, ¿qué hubo que decirle? No se le podía decir nada, ¿no? Buena entrenadora, buenos resultados, buena deportista, no le puedes decir nada. Y bueno, eso pues, está reflejado en los clubs. ¿Qué sucede? Que las chicas les cuesta más trabajo pues, dedicarse. Pues, en cuanto se cogen un trabajo, por ejemplo, pues le da más preferencia que al deporte. Y sin embargo los chicos no, le dan preferencia al deporte y no al trabajo.
Entonces, bueno, que es una evolución que depende muchísimo de la situación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros teníamos una chica que era campeona de España de jiu-jitsu, pues estaba dando clase de jiu-jitsu. En cuanto le apareció un trabajo, dejó de dar clase de jiu-jitsu. ¿Qué hace un chico? Pues intenta adaptarlo, busca el horario y tal. Entonces ahí veo que nosotros tenemos como 9 monitores y 2 chicas dando clase. Claro, es una diferencia brutal, ¿no? Pero que las chicas lo hacen también mejor que los chicos. Yo creo que mejor, tienen más carácter, saben educar mejor, en las clases de los niños, saben educar mejor. El concepto de disciplina, de orden, es totalmente distinto que los chicos. Un chico coge, el niño deja los zapatos por ahí, le da igual. La chica no, tiene que estar bien colocado en su sitio, su ropa bien colocada, le enseña a que se ate los zapatos. El monitor le ata los zapatos al niño. La monitora, la profesora, dice aprende a atarte los zapatos, que así no vas a ser más independiente. Son detalles que yo observo, digo, bueno, se está cruel con los niños, sino lo que aprendan, que mañana lo van a necesitar. Yo estoy muy contento con el trabajo de las chicas, ¿no? En ese aspecto. Bueno, de hecho es que mi gimnasio lo dirige una chica, ¿no? La directora general de mi gimnasio es una mujer. Yo soy el director técnico, bueno, como el jefe de la limpieza, que pasa la boca. Pues vamos con quería cortar. Mira, una conclusión. En ese sentido, una de nuestros referentes, Helen Roca, entrenó chicos, entrenó chicas, yo creo que al final va con la persona más que con el sexo. Lo que sí quería puntualizar aquí en el tema de antes y después, vale, no tiene que ver con mi deporte, pero sí a nivel general, es que lo hablaba con Vanessa Rial, una de las olímpicas, me decía, es que antes ibas a un gimnasio y no había una sola chica. Y ahora ha ido evolucionando, era una especie rara. Eso era cuarto privado de los chicos del gimnasio. Y ahora ves cómo ha ido evolucionando y parece que cada vez hay casi más chicas que chicos entrenando, tanto sean de cualquier disciplina deportiva como para practicar, para mantenerse ya en forma o cualificada o sea. Ha evolucionado muchísimo en ese aspecto en concreto. Rosa, tu opinión. Pues mira, as brigantias xusto cumplimos este ano 10 anos, vale? Temos 39 fichas federativas, son todas femeninas. Sí que os primeiros 4 anos foron 4 anos de formación, non? Porque o comité de adestramento está formado polas xogadoras que levamos máis tempo practicando derbi e sí que os inicios, sobre todo cando montamos que non tiñamos ningún tipo de referentes, nin aquí, nin galego, entón tamén foi moito viaxear, non? Poñer do noso tempo e dos nosos cartos para ir a Portugal ou a algún sitio europeo ou aproveitar, non? Esas viaxes que facías de ocio para pedir, porque tamén outro das características do derbi, esa sororidade que hai entre os equipos, e se ti viaxas e sabes que nese equipo hai roller derbi, solicitas, pides, escribes, mandas un correo dicindo que queres adestrar e a xente apóyete. Por moito que despois, dentro dunha semana o mellor, se sabes que vais en alguna competición, non? Entón ti absorbes esos exercicios, absorbes como se organiza, como traballan neses equipos para trasladalo, non? E para compartilo logo co resto de xogadoras, non? Entón realmente competindo levamos 6 anos, que estamos super orgullosas, porque volvo a repetir, somos o único equipo WGTDA, nun ranking que hai de 400 equipos europeos, estamos de número 82, adestrando nunha pista que non está marcada e adestrando moi pouquiñas horas a semana, co cual quere decir que tamén se aposta polo deporte, polo deporte practicado por mulleres e se brindan os recursos necesarios, a evolución sí que vai para arriba, porque sí que hai ganas de demostrar que as mulleres somos boas deportistas. Leonardo. Bueno, yo creo que la evolución en el deporte de la mujer es grandísimo. Todos los fines de semana vemos, o yo por lo menos veo partidos de liga femenina y es asombroso la técnica y la táctica de las mujeres cuando empezaron desde muy poquito. Entonces es
eso a mí me asombra. Otra de las cosas que metió mucho la competitividad, sobre todo en equipos mixtos, donde juegan niños, porque todavía los niños, todavía les molesta que sean suplentes de una niña, y entonces hay alguno que incluso llora. Por eso que la competitividad es muy importante con el haber venido las niñas al deporte. Hay un tema de los técnicos. Ahí, sobre todo en nuestro deporte, la verdad es que hay pocas mujeres, aunque ahora en los colegios de entrenadores parece que están ampliando el grupo de mujeres, porque hay una cosa, yo veo en la mujer, sobre todo que entrenan a niños pequeños, era lo que decía él, tienen mucha paciencia, tienen más paciencia que el hombre, incluso dan más respeto que el hombre, porque a lo mejor los niños en un momento determinado, cuando los cambios y tal, a lo mejor a uno de nosotros, bueno, igual nos hace un gesto y tal. En cambio, si está la mujer, no hace eso. Es curioso, pero es así. Yo también quería resaltar, yo creo que ahora los niños, como ya han sido educados, todavía queda mucho por avanzar, ¿no? Seguramente, pero como ya están educados pues en todas estas cosas de la igualdad, que nosotros, la verdad, creo que no tenemos la suerte de estar tan avanzados en este sentido en nuestra época. Creo que éramos más egoístas cuando éramos niños, íbamos en el colegio con las niñas, pues lo típico de que nos insistían pasarle a las niñas, que también están jugando porque nos parecía, pues que eran peores, pues porque como no jugaban tampoco podían mejorar. Yo creo que a los niños, porque yo los veo jugando pues, en los equipos mixtos, y en ese sentido les da igual que jueguen peor, mejor, que muchas veces juegan mejor, pero no tienen ese problema. Sí, sí. Esther. Pues en nuestro caso, en la halterofilia, se ha ido adaptando a la mujer el deporte perfectamente. De hecho, al principio solo había barras de 20 kilos, que actualmente son las barras masculinas. Se hizo una barra de 15 kilos, adaptadas al agarre de la mano de la mujer, porque sí que es cierto que pues, solemos tener las manos más pequeñas, el agarre es más complicado, pues se ha ido adaptando eso. A nivel jueces, cada vez hay más jueces femeninas. En los campeonatos nacionales, sobre todo en las competiciones femeninas, las jueces son femeninas. Y hay muchos campeonatos, nosotros de hecho organizamos uno todos los años, que son solamente femeninos. O sea, en nuestro deporte en concreto, sí que la evolución y la adaptación fue en positivo para nosotras. De hecho, por otra parte, lo que decías tú, que sí que es cierto que es un deporte individual, pero nosotros competimos por equipos en Liga Nacional, en División de Honor, en Primera División, bueno, en todas las divisiones, vamos. Tenemos equipo tanto femenino como masculino. En la Copa del Rey acabamos de competir este fin de semana pasado. Ganamos la Copa del Rey, la Copa de la Reina, pero no solo eso. Clasificamos a 2 equipos femeninos para la Copa de la Reina, a 2. O sea, al final es trabajar en ello. Nosotros vamos a captar a gente, mujeres y hombres. Y las mujeres también vienen. Sí que a lo mejor haces un poco de hincapié, pero por lo menos en nuestro deporte es que somos iguales, o ya te digo, ya estamos empezando a ser más nosotras, más mujeres. Y estoy totalmente de acuerdo con él en el tema de que yo no creo para nada, no sé si en el deporte o en todos, pero yo no creo ni que un hombre imponga más, ni que haya que hacerle más caso a un hombre, ni que se haga más caso a un hombre. Yo lo que creo es que nosotras somos las primeras que tenemos que creer que somos igual que un hombre, que podemos hacer lo mismo que un hombre y que imponemos exactamente lo mismo que un hombre. Y si todas nos lo creemos, entonces será cierto. Ya está. Pero claro. Vamos a pasar a otra pregunta. ¿En vuestra entidad hay la misma presencia de hombres que de mujeres? No solo de deportistas, sino también a nivel directivo. Aunque ya nos contestó de alguna manera, paso la
palabra a Rosa. Eu creo que tampouco é no que decías agora, cuestión de unha muller, é cuestión de que somos persoas, non? E ante unha persoa que me está adestrando, que está dedicando o seu tempo, que está mirando por mí, eu merezo todo o respeto, non? Entón eu creo que tampouco fai falta caer nese binarismo, ni non sei. Respecto ao que me comentabas, bueno, pois eso, non? Igual que, bueno, que comentábamos por aquí, o bueno, que decías ti de que seramos máis egoístas, eu creo que realmente non sería moi necio negar que temos unha longa tradición machista, non? Eu creo que moitas veces o que pensábamos que era egoísmo de non deixar a pelota, non da deixo porque as nenas non xogan ao fútbol ou as nenas non, todo, bueno, pues esos estereotipos, esos roles de xénero que ao final aprendemos desde a infancia e que, bueno, que afortunadamente empezamos a construir, non? Entón, polo tanto, eu creo que hai que traballar precisamente eso, non? Que as persoas que estemos adestrando, que fagamos con unha perspectiva de xénero, e que pensemos que todo o mundo temos dereito a facer deporte independentemente do xénero ou do sexo co que nos identifiquemos. Fernando, que tamén nos comentabas, casi lo respondiste antes, pero te paso otra vez de nuevo la pregunta, si hay la misma presencia de hombres y mujeres en el judo, en tu club y luego también en las directivas, tanto de los clubes que tú también conoces de aquí de Galicia, como la directiva a lo mejor de la federación o de la federación española. En la federación hay un 50-50%, porque ¿qué pasa? En los clubs depende de si el club lo funda una chica, pues va a haber más chicas en la junta directiva. Si el club lo funda un chico, pues tendrá más chicos que chicas. O sea que depende un poquito de cómo se crece, ¿no? Cómo se crece. Y bueno, en el judo en este caso tenemos el 50-50%, ¿no? Ahí no tenemos mucha diferencia. Es más, en arbitraje, por ejemplo, hay muchas chicas que son árbitros, muchas chicas que cogen ya el deporte como árbitros de judo. Eso es muy interesante, porque primero pasan por ser jueces, luego pasan a ser árbitros regionales y luego pasan a árbitros nacionales y son muy valoradas. Ahí, bien, no hay ningún problema en ese aspecto, ¿no? Entonces, en mi club, pues ya dije antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que como somos más chicos, pues hay más monitores. Las chicas pues cogen otros caminos. ¿Es una cuestión de estadística? No, es una cuestión de laboral. Si tú estás de monitor, te sale una plaza de profesora de educación física en un colegio, te vas al colegio, claro. Evidentemente. Ese es o te sale un contrato para ir a la banca, pues te vas a la banca, claro, dejas de ser monitor, ¿no? Entonces, y los chicos les pasa igual, ¿eh? Una vez que el tema del laboral marca muchísimo al deporte, al desarrollo. ¿Por qué? Porque no vivimos de eso, no viven de eso. Yo sí, yo vivo de eso, ¿eh? Pero los monitores no viven de eso, es un trabajo secundario, que cuando están estudiando, que están haciendo INEF, que están haciendo magisterio, que están haciendo una carrera y tal. Entonces, y como llevan pues 20 años haciendo judo, pues sacaron el título de monitor, están ayudando en las escuelas, ¿no? La gran ventaja del judo es eso, que estamos desde niños pequeños, desde los 4 añitos para arriba, pero no solamente el judo. Yo veo en los colegios que los niños de 4 años ya patinan. Y cuando yo empecé a dar clases los dominicos, no hacían hockey hasta los 12 años. Pues claro, cuando vieron que el judo se hacía a los 5 años, dijeron, oye, son más listos que las cucarachas rojas, ¿no? ¿Cómo? Si pueden hacer judo, ¿cómo lo van a poner a patinar? Llegó allí un monitor con muy buena escuela, un chico licenciado en INEF, y dijo, aquí vamos a hacer patinaje ya desde los 4 años. Y tienen un montón de niños patinando, ¿no? O sea que depende un poco la metodología que apliques y luego la formación de los monitores, es importantísimo, ¿no? Piensa que un monitor de judo se hace con 10-15 años de práctica. Monitor de judo, entrenador de judo, 20 años. ¿Por qué? Tienes que ser tercer dan. Para ser tercer dan tienes que tener mínimo 20-25 años, mínimo. Claro. Entonces, claro, eso es una escuela que te va formando, ¿no? Y lo vas viendo todos los días. Claro. Eso
son ventajas que están bien estructurados, pero el fútbol igual, vas a la Torre y aquello es un espectáculo, ¿no? 200 equipos allí, de todas las edades, una maravilla, eso es una maravilla. Esta pregunta que ya no la he respondido prácticamente, te reboto, que sale de lo que ha dicho Bernardo, y como eso, en particular en la halterofilia, en tu club, ¿ves que haya más abandono más prematuro por parte de las mujeres que de los hombres? No. Es un poco repetitivo, pero sí que es cierto que, a ver, nuestro deporte también es un deporte muy objetivo, no es decir, bueno, me gusta más como lo haces tú o más como lo haces tú, nosotros competimos por puntos, eso sí que es cierto que es diferente. En nuestro caso, yo ya te digo, a día de hoy yo creo que hay más mujeres, en nuestro club tenemos campeones de España, del mundo, se acaba de clasificar Irene Martínez, que es 13 veces campeona de España, que se dice pronto, se acaba de clasificar otra vez para que lo petan. ¿No percibes que dejen con más facilidad el deporte? No, para nada. No, y por puntualizar, en nuestra junta directiva hay prácticamente igualdad, porque hay un vocal, pero después el presidente y el tesorero son chicos, pero la vicepresidenta y secretaria somos Leonardo, chicas. ¿cómo lo ves? Porque ahora en fútbol, decíamos antes, hay muchos equipos de base, pero también hay equipos que, bueno, pues a raíz de esa pirámide, pues compitiendo en femeninos, digamos, compitiendo en juveniles, en categorías ya de senior. Se mantiene la presencia de chicas desde la base hasta la adolescencia, el periodo ya en que tú estás en categoría senior. Sí se mantiene, porque es un poco la cantera. La cantera, y sobre todo los equipos que empiezan de pequeñitos, van ascendiendo, infantiles, alevines, infantiles, cadetes, y luego pasan a senior. Y sí se mantiene. Lo que ya no se mantiene tanto, y es una asignatura pendiente, es en las directivas y cosas de esas. Hay muy poquitas mujeres, muy poquitas, por no decir casi ninguna. ¿Y entrenadoras? Entrenadoras, lo que había hablado antes, en las escuelas están entrando mucha mujer, pero todavía falta mucho. Paula, ¿cómo equiparas un poquito la presencia de hombres y mujeres en tu club? ¿A qué porcentaje está más o menos? A ver, o noso club está organizado como unha asociación asamblea. O sea, iso quere dicir que todos os xogadores e xogadoras do club teñen voz e voto dentro das decisións que se toman no club. E realmente, pois, bueno, neste momento somos máis ou menos 20 mulleres, 20 e pico homes. Está a cousa aí, e despois, pois, xa o grado de implicación de cada un, polo que eu vexo na miña experiencia, non depende para nada de ser home ou muller. Hai xente que está máis comprometida e xente que está menos comprometida. Entón, a partir de aí, bueno, pois, nós non temos recursos para, por exemplo, ter monitores pagados para dar actividades, para ir a facer actividades extraescolares, este tipo de cousas, entón temos que tirar moito da voluntariosidade da xente, non? E aí, pois, o mesmo, temos máis ou menos un grupiño de homes e mulleres que está equiparado de xente que di, vale, pois vou eu a este colexio, vou eu a esta actividade. Nos, nese sentido, aí estamos máis ou menos a par. Antes comentamos con Humberto que, por ejemplo, en su club, en el crack, pues las chicas, habiendo nacido más tarde que el equipo masculino, pues lo superaron en categoría y demás. Entonces, el senior, sabemos que está muy consolidado, que hay muchas chicas, y en la base, ¿cómo está ese equilibrio entre número de chicas que practican y número de chicos? ¿Tenéis más equipos, entiendo, participando en categorías inferiores? ¿Tienen que ser equipos mixtos porque no hay chicas suficientes? Lo que te comentaba antes, no hay suficiente para tener ligas femeninas. Entonces, lo que sí ha habido un cambio importante, porque antes había 2 equipos senior de chicos y había más chicos que chicas, y ahora en el senior ya hay más chicas, hay 2 equipos de chicas y 1 de chicos.
Lo que sí es más complicado que las chicas vayan incorporándose a la base, pero bueno, estamos trabajando. Bueno, seguro que con toda la voluntariedad que estáis poniendo que lo acabaréis consiguiendo, ¿eh? Sí, esperemos así. Aparte, como es un deporte que siempre vino, que era masculino, al final cuesta mucho más. Le cuesta más enseñar a los padres que su hijo puede jugar a rugby, que su hija puede hacer cualquier deporte que ella quiera hacer. Sigue existiendo ese estigma, ¿no? Entonces, Claro, pero cuando ven que su hija le mete un placaje a un chico que le saca 2 cabezas, entonces la madre cambia. y ven que vuelve a casa con los brazos. Mi hija puede placar a ese chico, mi hija puede... Claro, las chicas pueden hacer todo lo que quieran hacer. Vamos a pasarles a los ponentes la última pregunta. Luego sí, a mí sí me gustaría, y a ellos seguro que también, que compartierais alguna reflexión o formarais alguna pregunta, ¿vale? La última pregunta que les voy a formular es ¿qué falta, si es que falta algo, para alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo? Esther. Nosotros hasta ahora, en nuestro deporte por equipos, es cierto que los equipos estaban formados por los equipos masculinos eran 6 hombres, sin embargo los equipos femeninos eran 4 mujeres. Sí que es cierto que esto viene desde que empezó la halterofilia y pasaba esto de que no había pues tantas mujeres como hombres y por eso los equipos eran así. A nosotros nos parecía injusto porque bueno, al final ahora ya no tiene sentido. Y bueno, sí que es cierto que el Club Coruña forma parte de la comisión delegada de la Federación Española y el año pasado lo propusimos en la comisión y a partir del año que viene van a ser equipos de 5 y 5, o sea, lo que creíamos que había de desigualdad ya va a ser igual. Y en el resto yo es que entiendo que cada deporte es cada deporte, pero yo en nuestro deporte, en nuestro club, puedo presumir y presumo de que hay igualdad, vamos. Desde luego desde fuera sí que es la impresión que Sí. da. Yo aparte me gusta seguir a los equipos de la ciudad y siempre que veo noticias pues sí que me llama la atención para bien y que sí que veo que es un deporte donde, por lo menos en vuestro club, aquí en Coruña, sí que hay mucha igualdad. Quiero pensar que en el resto también. A ver, en todos, más o menos, es que al final la halterofilia, pues como todos los deportes, se rigen por unas reglas, se rigen por unas... Y lo hay en todos, o sea, sí que es cierto que nosotros en Coruña tenemos unas chicas muy guays. Paula, ¿qué tenemos que cambiar? Sí que tenemos que cambiar algo para alcanzar esa ansia de igualdad. Por onde queres que empece? Por el principio y termina por el final. O fútbol gaélico, por defecto, xa é un deporte bastante machista, porque a federación ten como unha federación de homes e unha federación de mulleres. As reglas do deporte son diferentes para homes e para mulleres, sí. De feito, aquí en Galicia, nos últimos anos, as mulleres estivemos competindo nas nosas competicións propias unhas reglas que eran bastante similares ás dos homes, creo que sin ser exactamente iguais, porque as diferencias, a ver, son moitas, pero son detalles, pero algúns que son detalles moi estúpidos, do tipo que se eu cometo unha falta técnica cando estou sacando o balón, quero dicir, por exemplo, quero sacar de banda, piso a liña, iso, se piso un home, e falta e balón para outro equipo. Se es muller, ai, é que claro, é que non se dou de conta, podes repetir. E cousas desas, hai así delas, moitísimas. Eu, que a verdade, algunhas non as coñecía, pero quedei escandalizada. Pero nós aquí o que cambiamos en concreto, aparte destas pequeñas chorradas, foi, por exemplo, para recoller o balón cando está no chan, os homes teñen que darle un golpeciño co pé e agarralo, nos podemos collelo directamente. Entón, iso probámoslo a facer así, depois tamén permitimos facer cargas co ombro, pois probouse durante un par de anos, pero este ano decidiuse volver o de antes. Por qué? Pois a verdade é que non o sei. En teoría isto era como unha especie de proba piloto en Europa para ver que pasaba, se as mulleres xogaban como os homes. Eu creo que realmente nunca se chegou a escalar a conclusión desta proba a Europa, co cal foi como non facer nada ao final, pero bueno, iso xa haberá que seguir loitando para que a xente faga as cousas como as ten que facer, porque senón non teñen impacto ningún. Pero bueno, aparte disto, que isto é algo que xa ven marcado desde as altas esferas, é difícil cambiarlo desde un club local,
pois sí que hai pequenas cousas que, bueno, que mosquean un pouco. Por exemplo, este ano fomos competir a un sitio, non vou botar aquí o morto a ninguén, pero vamos, pero hubo unha serie de cousas que en xeral causaron bastante disconformidade entre os equipos femininos que fomos competir. Por exemplo, estaban os homes xogando nun campo que tiña unha grada e tal, e as mulleres estamos detrás, escondidas. E a grada pos homes, as mulleres nada. Despois, o árbitro que tiñamos asignado para o campo das mulleres, parece ser que despois do primeiro partido, dixo que se atopábamos lá, a verdade é que facía moito calor, e desapareceu. Pois non tiñamos árbitro, e andábamos mendigando entre os xogadores a ver se algún que non tivese que xogar nese momento podía vir a quitar os nosos partidos. E despois, os partidos masculinos estaban sendo retransmitidos por streaming, pero os nosos non. Entón, claro, ao final, cando estamos falando dun deporte tan descoñecido como nosos, e ainda por riba escondes as mulleres, pois fraco favor que nos fan. Entón, pois, bueno, cando organizamos cousas nos na casa, intentamos nese sentido ser o máis justos posible, pero claro, o que fan os demais, pois o que se pode facer é darlles o toque de atención e xa está. E que, bueno, é unha miña opinión, non retransmitiría só os partidos dos homes, e que claro, casi preferiría non retransmitir ningún que só retransmitir os dos homes, porque non me parece xusto. Estás creando un conflicto que eu creo que non é necesario. Sempre podes alternar entre campos, podes facer un montón de cousas, pero a solución non creo que sexa coller, esconder os homes ou esconder as mulleres. Pero bueno, pouco a pouco. Romay, ¿en el judo tenemos que cambiar algo? Yo creo que no. El deporte tuvo un antes y un después de Barcelona. Una vez que Barcelona hicieron el judo femenino olímpico, se ha regido por las mismas normas, tanto de chicos como de chicas. Las puntuaciones son las mismas. ¿Cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, en niños menores de 12 años, hacemos equipos mixtos y las niñas le ganan a los niños. ¿Por qué? Es una condición física. Una niña de 10 años es muy superior físicamente a un niño de 10 años. Entonces, claro, ves eso, ¿qué pasa? A los 12 años, a los 13 años, ya empieza a transformarse el niño, la testosterona empieza a aparecer en el niño, empieza a sacar su fuerza física y le ganan a las niñas. Entonces ahí es donde se divide, donde se hace equipo femenino y equipo masculino, con las mismas normas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí han acertado. Que yo no... Ahí han acertado muy bien. Y la historia que os he explicado, creo que al principio las chicas hacían exhibiciones de defensa personal. Una vez que fueron a las Olimpiadas, ya impresión. La abanderada de Atenas fue una chica española, Isabel Fernández, que era campeona de Europa, campeona del mundo y campeona olímpica. Entonces, claro, ¿qué chico tenía ese historial? Ninguno. Ella fue la abanderada. Y es una excelente entrenadora. La pronunciación de Ernesto Pérez, así, pues siempre estamos más pendientes de las medidas del judo por las mujeres, claro, que no por los chicos. Humberto, ¿tú cómo ves en el mundo del rugby? En el mundo del rugby, la mayoría de las personas, tanto sean hombres como mujeres, no viven bien. ¿Vale? Si en Francia, si en Inglaterra, si en otros países que sí es un deporte profesional, pero aquí en España sí hay algunos chicos que pueden subsistir en el rugby, pero no ninguno, ni los chicos ni las chicas. Evidentemente hay más dinero en los chicos normalmente que las chicas. Nosotros todos los recursos que tenemos los trasladamos a las chicas, sea alojamientos, sea estudios por patrocinadores, sea lo que sea. Normalmente los mayores son mejores recursos para ellos, que viajen en mejores condiciones, porque al final son las que se desplazan más lejos, que tengan buenos técnicos, que tengan buenas instalaciones, ¿vale? Intentamos que siempre estén cómodas y bien para que puedan luego estar a gusto y rendir, ¿vale? Pero bueno, a nivel global sí que hace falta visibilidad, reconocimiento, los mismos medios que los chicos tienen los chicos que las chicas, mismas oportunidades, pero bueno, vemos que la realidad está ahí. Y en un deporte minoritario, evidentemente, como decía Romay, muy poca gente vive. Antes es la realidad. El tema que ha sacado ahora no salió en toda la tarde, el tema de a lo mejor de la equiparación, ¿no? de
los premios económicos o de los sueldos, como queramos llamar, entre hombres y mujeres, que seguramente que todavía queda mucho para avanzar en ese sentido. En general, todo lo Bueno, pues yo creo que no falta nada, simplemente falta que las niñas se apunten a hacer deporte, sea que sea, que se apunten a hacer deporte y en nuestro caso creo que los clubes están haciendo una gran labor porque están haciendo torneos y tal para captar niñas, y yo creo que cada vez están viniendo más, cada vez las niñas se comprometen más, pero en cualquier deporte. Yo hablo del fútbol, que es donde no más veo. Aquí en Coruña creo que son 450 fichas que hay de niñas en los equipos, y creo que va en progresión por lo que había dicho antes. Creo que en poco tiempo se va a ir equiparando el deporte, tanto niños como niños. No sé, seguro que tienes mucho que aportar aquí como conclusión en qué es lo que falta, que ahora que conseguir el tema económico, dice Leonardo que faltaba que se apunten más niñas, se apuntan pocas, podemos hacer algo para que se apunten más, ¿cuál es el problema? Eu creo que falta moito, e falta eso, claridade, por iso é tan necesario saber cifras, non? Se está para desenvolvendo un plan de igualdade, eu creo que é moi necesario, de poner sobre a mesa, efectivamente, os números, e ver exactamente cantas nenas, rapazas, adolescentes, mulleres practican deporte, e sobre todo identificar en que idades deixan de practicar deporte, porque sí que a adolescencia que tocaban aquí antes, sí que me parece, sobre todo aí sí que me parece que está moi ligado, non? O aspecto, pois, bueno, masculino, porque sí que é un momento de moitos cambios, e sí que é un momento de moita vulnerabilidade, sobre todo a nivel de identidade, a nivel corporal, nas adolescentes. Eu creo que aí que realmente non se trata tanto de decir que temos igual número de fichas masculinas que femeninas, senón que que esas mujeres continúen practicando. Fíjame ahora, como estabas falando, o discurso, o que tenía pensado en relación a esto, que non se trata de eso, de igualar el número de fichas, senón eu que decido a certa idade practicar un deporte que me asegure que estou en un espacio seguro, que se me vai tratar ben, que é un espacio eso, libre de machismo, libre de violencia. Eu creo que moitas veces é o que nos falta, non? Porque ao final as mulleres sí que chegamos a práctica deportiva con unhas inseguridades, sobre todo a nivel físico, non? Que os homes non chegan. Entón, o que necesitamos é eso. Por eso eu creo que as persoas que están dirigindo un club ou persoal técnico necesita tamén unha formación, non? Unha formación e uns adestramentos, unha forma de dar con perspectiva de xénero, porque ao final a educación continúa sendo basada en moitos roles, en moitos estereotipos de xénero. Eso, o que comentaba ao principio, vale, o machismo ímolo de construindo, pero continúa aí. Eu creo que moitas veces as mulleres deixamos de practicar deporte porque nos sentimos inseguras no plano físico e no plano emocional. E despois o tema da conciliación, obviamente, non? Comentaban aí o tema laboral, pois sí, non? O tema laboral, o tema familiar, non temos a mesma disponibilidade nin as cargas familiares, son iguais, non? O cual é un tema moi complexo, e aparte de que partimos que o deporte, non? Está vinculado, falaba do tema de que por que ao mellor hai máis equipos masculinos de equipo, non? E que ao final as mulleres tamén, non? É como que esa educación sobre o individualismo, non? E, sen embargo, o home, non? Máis o social, máis o colectivo, máis esos deportes de equipo, esas posibilidades de viaxar. Sen embargo, nós educacionalmente sempre somos máis dirixidas a deportes, digamos, máis individuais, co que nos priva eso, non? De socializar, de sair do privado, non? E ocupar espacios públicos, que ao final o deporte que significa é que somos, que somos donas do noso propio corpo, que podemos eso, exercitalos sen entrar en determinado canon, estereotipo de beleza, e que tamén podemos sair, non? Relacionarnos de outras formas distintas
as que, bueno, nos pode gustar así. ¿Crees que harían falta entonces a lo mejor más mujeres en las directivas para poder generar estos cambios de los que nos hablamos, como pues entender mejor las necesidades y demás, pues para Eu creo que máis visibilidade, sobre todo, e o mellor acercar máis ao deporte, non? Eu creo que tamén, non sei, isto sairá, non? Pero que facer, non? Que recursos, que ferramentas, que forma, eso, para que o deporte sexa atractivo, sobre todo para as mulleres, non? Ou sobre todo para as adolescentes, porque, bueno, o pouco así que lín sí que hai, non? Como é unha época bastante significativa de abandono de práctica deportiva, ¿no? Entón, creo que aí hai que valorar os motivos, ¿no? E intentar corregirlos, e creo que, bueno, por eso se organizan estos debates e por eso está en marcha este plan. Pero no sé si quieres apuntar algo más. Sí, bueno, no era respecto a esto, pero sí que me parece, bueno, para mí, que llevo vinculado al deporte toda la vida, para mí es un pilar fundamental de nuestra sociedad el deporte, ¿vale? Y creo que hay que apostar por el deporte, que en esta legislatura, para mí, como persona vinculada al deporte, ha habido. Para mí es importante que haya una concejalía exclusiva para el deporte, ¿vale? Porque hemos sufrido mucho, hombres y mujeres, cuando ha habido concejalías que iban de la mano de otras áreas, ¿vale? Para mí eso es importantísimo. Luego se le ha dado voz al deporte, ¿vale? Se ha creado un Consejo Municipal de Deportes, que también es importante, porque al final ha salido el primer plan de igualdad a nivel de España a través de su consejo, ¿vale? Y también hay otro potente programa que me gusta mucho, ¿vale? Que es el de más rápidas, más fuertes y más altas, no sé si lo dicen al revés, pero bueno, me parece un deporte muy potente, que son referentes femeninos de un montón de modalidades que están en la ciudad, y que, bueno, que yo creo que es un programa que hay que potenciar, y lo comentaba con una jugadora nuestra, que a lo mejor, aparte de saberlo, el día que viene en prensa, que se vea el día que viene en prensa, igual que se sabe en el colegio que se va a impartir, a lo mejor tener publicidad estática de ese programa también estaría bien, ¿vale? Y no sé, creo que no me dejo nada más de eso. Muy bien, no sé si los ponentes quieren apuntar algo más. Y como os decía, sí me gustaría que desde el público, que habéis permanecido tan atentos, que ayer resaltaba que el hecho de que estéis aquí pues ya denota y se presume en vosotros pues una cierta sensibilidad hacia esta temática, pues bueno, a lo mejor nos sería interesante realizar alguna pregunta o simplemente también matizar o hacer alguna reflexión que ya traéis de caso que os haya surgido. Hola, buenas tardes. Nada, bueno, yo agradeceros, nos están encantando a las personas que venimos así, agradeceros todo lo que habéis dicho. Cada charla es más interesante que la anterior o no, pero bueno, entre todas estáis creando así un mapa que ayuda a ver, ¿no? Me sorprendió mucho la intervención de Esther, porque pensé que ibas a sacar a colación algo que ha salido en otras mesas. La primera que lo puso encima de la mesa fue Menchu, la lanzadora de jabalina. Creo que ayer lo decía Raúl Solleiro de una de Coruña, el tema del físico, ¿no? Ellos comentaban que a muchas niñas les echaba para atrás algunos deportes por el físico que se desarrollaba, y que algunas madres pues le podíamos decir a nuestras hijas: ay, no lances jabalina, o esos hombros, hija, que pareces Charlene y tal, ¿no? Bueno, eso, y me resultó llamativo. Te preguntaría si tú crees que la potencia que tiene en tu club y el número de niñas que vienen tiene más que ver con las sirenes, ¿no? Con el número, con esas campeonas o con el éxito que habéis tenido y tal. Espera, que hago otra ya. Y yo estoy preocupada, como decía Rosa, porque en todas las mesas se ha apuntado el abandono en edad adolescente, ¿no? También lo decíais, lo decía Romainos, la que encuentra ayer Rosa García, ¿no? Que claro, que es
todo, ¿no? En el entrenamiento, como personal técnico, que hace tres semanas estaba colgándole una medalla de oro en Argentina a su chaval como campeón del mundo junior, decía, bueno, mis mujeres cuando llegan a determinada edad priorizan su proyecto de vida y su proyecto laboral sobre el deporte y se van, y no quieren seguir en la alta competición, se van y no, o sea, los chicos se centran más y las chicas menos. Y por último, un pequeño lío para Leo, se lo pregunto siempre a los del fútbol. Lo sacó Luis Franco en la primera, Cristina del Depor también habló de eso. ¿Tú crees que, o en vuestra opinión, el follón que hay en torno a la selección femenina del fútbol y el tratamiento que se les está dando a las jugadoras específicamente puede suponer un retroceso para el fútbol femenino? Yo creo que sí, pero es un concepto que lo tiene en mano pues, el presidente de la federación y toda esa gente. Yo creo que se ganó algo, se ganó un poquito, porque ya parten de que tienen un sueldo, que tienen que entrar ya cuando son profesionales y tal, pero no se asemeja en absoluto al de los hombres. Entonces creo que por ahí hay que partir. Tienen que tratar de buscar una solución y claro, pero se escapa porque es un tema económico, única y exclusivamente. Luego después, porque luego surgió el tema de lo que había pasado con el entrenador, ¿no? Indudablemente, claro, eso es subjetivo, en el sentido de que no sé si será verdad o mentira. Cuando ellas protestan, algo habrá, lógicamente. Y yo creo que eso debían de tomar cartas en el asunto. No sé si apartar al entrenador o hablar y conversar, porque ellas en un principio han dicho que no querían ir, pero yo me imagino que si se dialoga con ellas y se habla, pues todos, porque al que más y al que menos, y en ellas más todavía, les apetecerá jugar en la selección. Pero bueno, pienso eso, vaya. Lo que me toca a mí, el tema es muy interesante, aparte por el tema del físico y tal. En halterofilia todo el mundo piensa, están todos súper cachas, son unos mazacotes. En halterofilia se compite por categorías, hay gente de 45 kilos, de 49, de 60, tanto masculino como femenino, va por categoría, por peso corporal, se compite. Lógicamente no va a levantar lo mismo ni puede competir una persona que pesa 40 kilos contra una que pesa 100 kilos. O sea, entonces por eso hay esas categorías de peso corporal. Entonces al final puede competir cualquier persona, no hace falta ni estar delgado ni no estarlo, cada uno compite en su categoría en función de lo que hace y es, para mi parecer, o sea, lo más justo que puede haber, porque eso va por puntuación, es una fórmula matemática y entonces ahí queda un poco fuera lo de, bueno, pues yo estoy más fuerte, yo estoy más delgado, yo estoy más... Entonces el tema del cuerpo da exactamente igual. Y después, que el tema de las Irenes pueda ser, hombre, por supuesto, las Irenes son muchas Irenes, está claro. Entonces, pues sí, tú ves ese ejemplo, ves pues eso, por ejemplo, Irene Blanco, campeona del mundo, luego las ves a ellas, ves a una y ves a otra y también ves que son completamente diferentes. Irene Martínez, eso, pues miembro de la selección española, 13 veces campeona de España, pues dices, caramba, pues yo a lo mejor pues también me lo proponía. Es un ejemplo maravilloso, maravilloso, claro que sí. Yo pienso que seguramente sea un aliciente para cualquier chica que le enseñan a ellas, porque de hecho pues vamos a hacemos captaciones, va gente del club, pues a veces va a ir en blanco, a veces va otra gente, hombre, las ves y alucinas, porque la verdad es que es alucinante lo que hacen, claro que sí. Eu creo que logo tamén se o trato de reconhecemento partindo dos medios de comunicación xa tan distinto, eso moitas veces non faite plantear non como deportista se merece a pena, non? Sobre todo agora que de decir, bueno, vou a renunciar a miña vida laboral ou a miña vida familiar se ao final estou gañando menos cartos que o meu compañeiro, se non teño as mesmas oportunidades de desplazarme ou teño que costearme esas viaxes
se ao final, pois eso, non se me trata desa forma igualitaria, non? Pois sí que me parece que é un motivo polo que moitas deportistas acaban deixando a súa carreira de deporte, sí. Aparte de estar a carrera, Sí, sí. aparte de estar a carrera, moitas veces, cando hai moitos deportistas que fan durante 8, 9, 10 anos, van na élite, despois, como sociedade, penso que nós temos que intentar reinsertarlos no mercado laboral. E moitas veces están con 30 ou 32, 33 anos, se buscan a vida como poden, vale? Penso que como sociedade sí que tenemos que intentar que esa xente que estuvo aí representándonos que poda insertarse en el mercado laboral. No sé si hay alguna intervención o alguna pregunta más entre el público. Yo quería decir que... perdón. Sí. Es indistinto. Pregunta tú y luego le damos el paso. Al final creo que me gustaría como reformular la última pregunta que ha habido, que opinamos para que haya como igualdad a nivel ámbito femenino y masculino. Replantearla de forma de qué creéis que hay que hacer para alcanzar la posibilidad de profesionalizarte o no profesionalizarte, porque yo desconozco muchas veces el ámbito profesional de la alterofilia, no sé con qué personas se puede profesionalizar, entiendo que a lo mejor va más por patrocinadores o que te den, pues profesionalizar me refiero a, claro, por eso digo, no tengo ni idea, o sea, me refiero a una persona que pueda vivir de ese deporte como mucha gente puede, pues por ejemplo en el fútbol, la realidad es que hay muchos hombres que incluso jugando en categorías pues segunda B, como es el caso del Depor, y las chicas que hace 3 años estaban jugando en División de Honor, o sea, bueno, en la primera liga, la realidad es, o sea, a mí me parece más qué hay que hacer para llegar a esa igualdad en lo que es sueldos o importancia o medios que son destinados a las personas en sus ámbitos deportivos, porque yo lo desconozco, no tengo ni idea, pero más que estar enfocado al hecho de en los clubes de aquí, porque yo, o sea, tengo constancia de que, bueno, yo juego a rugby, yo soy del CRAT, tengo constancia de que aquí sí que se aporta mucho al deporte femenino, pero no siempre fuera de lo que es Galicia se aporta a ese nivel. Entonces, ¿qué habría que hacer para que a la hora de profesionalizar a una chica y a un chico, en el ámbito deportivo que sea, la oportunidad sea la misma, el sueldo sea el mismo y la capacidad de vivir de ese deporte sea la misma? ¿Qué pensáis sobre este tema que plantea? Es que, vamos a ver, en el tema de cobrar y eso, hay que partir de la base de que los equipos son entidades privadas y está funcionando un poco pues el sponsor y entonces no son funcionarios en el cual hay un sueldo y indudablemente estaría lo mismo pagado el hombre que la mujer, sino que son entidades privadas. ¿Qué pasa? Y luego después está la televisión. La televisión, que claro, el que juegue el Manchester tal, no es lo mismo pues que juegue el Barcelona femenino contra el Betis. Pues a lo mejor los sponsors y los anuncios no es lo mismo. Entonces, eso va en función un poco de eso. Pero yo sí que entiendo de que habrá que partir, por lo menos, de que mejorar los sueldos de las mujeres. O por lo menos equipararlos. Luego después, si hay premios por publicidad o lo que sea, pues esa parte, ¿no? Pero creo que había que mejorar eso. Bueno, eu na miña opinión, segundo dicen unha cousa, creo que un problema máis que parte do que é o eido persoal, que dá a impresión de que unha muller ten que renunciar a moitas máis cousas para ser profesional do deporte que un home, no sentido de que un home, a ver, non quero generalizar, vale, pero cousas que se viron, por exemplo, Rafa Nadal, un deportista de élite que di, pero que a mí non me vai cambiar a vida ter un fillo. Vale, entón xa sabemos que vai pasar cando Rafa Nadal teña un fillo, que vai ser que vai cuidar a súa muller ou alguén a que el lle pague por cuidar do seu fillo. Unha muller normalmente nin pode nin quere facer iso. O problema está aí, que se eu son unha deportista de élite e teño un fillo, posiblemente teña que renunciar a ese ámbito deportivo para poder facerme cargo da miña familia porque non podo
non teño en quen apoiarme para que me axude do mesmo xeito que moitos homes sí que o teñen. E creo que o problema está aí máis que non... As mulleres no fútbol non están buscando cobrar o mesmo que os homes, porque iso non ten sentido, de que preguntas a calquera futbolista e elas ben o saben, porque que fai Cris Martínez cobrando 1 millón de euros? Nada, non ten sentido porque o fútbol femenino neste momento non produce a mesma cantidad de diñeiro. Por que non o produce? Tampouco temos as mesmas oportunidades. Volvemos ao de antes, a esconder as mulleres, menos visibilidade. Ti al final, se non ves unha cousa, non vas dicir como me gusta que ben está, non se vai facer máis grande, creo eu. Tamén é certo que non se aproveita moitas veces perdón que estou collendo aquí carrerilla, pero enlazo unha cousa coa outra. No, é que o ano pasado, bueno, a temporada pasada pasou unha cousa que a mí a verdade que me disgustou bastante, que foi que houve un partido do Dépor aquí en Riazor e acto seguido houve un partido de Dépor a banca, porque coincidiu que o campo de Arregondo onde xogaba nelas estaba en obras e tal. O resultado foi que cando rematou o partido do Dépor masculino marchou todo Cristo. Quedamos no estadio, non sei, e que non sei se éramos nin 1000 persoas. No partido anterior que había 15.000 persoas. E a mí pareceume durísimo. E que puxeme na situación delas e debeu ser terrible, porque unha cousa é que non te vayan a ver e outra cousa é que marchan para non verte. E que terrible. E a mí, a verdade é que ese día caeuseme a arma aos pés. E despois había xente que dicía, bueno, a ver, é que hai que entender que a xente non me interesa. Pero que a xente moitas veces non me interesa porque nin se molestaron en dar unha oportunidade. Quero dicir, ti podes ver a xente na Begondo, vendo partidos de nenos de 14 anos porque pensan que van ser o próximo trilli que vai xogar no Dépor e que se vai comer o mundo, pero despois tes o equipo feminino e da igual, non vale nada. Temos xogadoras que saíron do Dépor que están xogando no Barça, que están xogando no Madrid, que están xogando na Real Sociedade, que son internacionais con España, que son unhas pedazos de xogadoras, e hai xente que non as viu xogar nunca, porque é que non me interesa o fútbol femenino, non? Entón, non sei. O problema aquí non é que non interese... Falta cultura. Claro, é que é un problema cultural, que ainda sigue aí, porque de feito tiña eu aquí apuntado na miña chuleta unha cousa que supostamente xa non pasa, pero es que pasa. O de os nenos non me pasa na pelota. Ainda pasa. Eu vino o día do deporte na rúa, con as nenas, a miña actividade non se metía, quedaban ali fora mirando e tal, e dicíame as nais. É que non queren ir porque non te van pasar a pelota. Pero eso ya no pasa. Eso ya no pasa. Bueno, eso ya no pasa. Pasaba cuando yo hablaba de aquellas épocas en las que había una niña sola y a lo mejor le hacían un poco de boicot. Pero ahora no pasa, creo yo. Bueno, este verán pasou. Enlazaba que apuntaba o compañeiro, non? Que moitas nenas que non proban o rugby porque as nais, non? O sea, como a miña nena, non como unha nena, sabes? Ou como pode facer o mellor alterofilia se unha nena o seu corpo non está para... Non está madre. Non, porque a ahora que le dice a su retiro hija, ao final no te eso. metas ahí que no te la van a pasar. Pero la madre tendría que decirle, ¿cómo que no te la pasa? Métete y ya verás cómo te la pasa. Eu me por eso de sola, como se mete a nena que como non te pasas na pelota. É un problema cultural, Sí, eso pasa. Pues ahora hay que pensar lo que hay que hacer para que deje de pasar. Si no dejas de pasar por las manos, no tienes que dejar de pasar por las manos. Hay que ponerse ahí y decir aquí estoy y punto. Lo que comentaba antes Paula... Yo pienso así. No puedes entonces que como no trabajas allá no te metas. No, claro que métete. Métete ahí a ver cómo estás tú. Comentaba antes Paula de que a veces los mayores somos peor que los niños. Pero eso mismo, es que si pero bastante peores. Los nenos aprenden dos mayores. Pero por eso es un error decirle a un niño no le pases la pelota y es un error. Totalmente de acuerdo, somos no vayas porque no te la van a pasar. Está tan mal una cosa como la otra. Antes comentaba Paula, bueno, luego le di la palabra a Laura que se va a decir una cosa cuando intervino esta chica. Y lo que decías tú en el fútbol, ¿no? Que cuando se iban los del Deportivo que están en primera federación, además, que están todavía, que se van a mayores, esa ocasión que están un por debajo, acababa el partido y las chicas, no sé si ese año ya estaban en segundo que en primer, pues se quedaron fuera. Eso teóricamente las niñas tenían categoría superior a las del Deportivo. Ahí voy. Eso ocurre también en triatlón, que por ejemplo cuando hay, aquí lo hay, el campeonato de
España de triatlón, porque cuando van a competir las chicas, si son las primeras, cuando van a nadar, va muy poca gente a verlas, luego ya aparece más gente porque ya van a ser los chicos. Si salen de últimas, nadie espera a verlas, y es una queja que tiene aquí Laura, que está entre el público, que también hace triatlón, y tiene toda la razón del mundo. Es verdad que muchas veces pues no, parece que la gente pues, va a ver a los chicos, pues no sé por qué, cuando es un espectáculo ver a las chicas. Y nada, si os parece, le doy la palabra a Bernardo, que antes iba a hablar, y vamos dando el punto y final, que ya nos hemos pasado un poquito del horario, aunque creo que estamos todos muy a gusto. Yo creo que es un problema cultural, un problema de sociedad. No es que si el fútbol, que si la... No, porque yo, por ejemplo, en un colegio hay 100 niñas haciendo gimnasia rítmica y en judo vienen 15. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues es un problema cultural. La mamá le dice a la niña, tú te vas a gimnasia rítmica, no vayas a judo, que te vas a embrutecer. No vayas a judo. ¿Entiendes? No creo que el padre le diría, vete a judo. Bueno. El padre le diría, no, vete a judo. Mira, que es un problema cultural, es un problema educativo de familia. Entonces, ¿qué pasa? Se ha aventajado muchísimo. Ahora ya la profesora de gimnasia rítmica, que es buenísima, ya no tiene 100 niñas, pues tiene 50 y tal. Y yo pues, he crecido un poquito más, ¿no? Ya no tengo 15, ya tengo otros 50. ¿Vale? Entonces, es un problema cultural que vamos ganando poco a poco. ¿Qué pasa? Nos costó trabajo, pues en las clases de educación física, meter una clase de judo, donde le enseñábamos a la niña que era igual que un niño, que lo podía hacer igual o mejor que el niño, etcétera, etcétera, ¿no? Un problema de cultura, nada más, y de exponer, y de trabajo, Nada se consigue. En fútbol no vinieron 200 equipos de la noche a la mañana, fueron trabajo. Y la Torre es un espectáculo que hay muy pocos espectáculos que le igualen, o muchas cosas, ¿no? Entonces es un problema de colectivo social. Cualquier deporte requiere trabajo. No todo, todo. El otro día me decía un político, no, esto ya está la política, voy a dejarlo, Oye, si es lo más honesto y lo más honrado que hay de un ser humano es servir a tu pueblo. Y digo, bueno, no lo dejo. Ya no lo dejo. Es así, Cuando venimos a este tipo de actos, de debates, de charlas, venimos con unas ideas, con muchas preguntas, y lo malo, lo bueno, es que nos vamos todavía con más preguntas muchas veces de las que traemos de casa, ¿no? Entonces yo espero que hayáis pasado un rato agradable. Yo lo he pasado, espero que los ponentes también lo hayáis pasado. Hemos, entre todas cosas, intentado aportar nuestro dentro de arena. Darles una vez más las gracias al Ayuntamiento por iniciativas de este tipo, que como podéis ver son muy necesarias, porque si algo tenemos claro es que todavía queda mucho por avanzar. No sabemos del todo cómo, muchas cosas sí que lo sabemos, y otras cosas ya veis que todavía tenemos muchas dudas. Sabéis que este tipo de actividades sirven para complementar un diagnóstico que están haciendo en el Ayuntamiento sobre el plan de igualdad. Así que nada, yo simplemente doy las gracias por venir, porque ya con el hecho de venir ya estamos sumando, que es algo que es una realidad que, pues eso, como no podemos hacer todo de golpe y mañana que ya levantarnos, despertar y que esté todo solucionado, pues la manera es ir haciendo pequeños avances. Este es uno de ellos, y eso, de verdad, muchísimas gracias por venir, por estar, por participar, y nada, ya damos por concluida si os parece la charla. Y si queréis os emplazo a una que hay mañana, también aquí a las 5 de la tarde, que es de periodistas, va a estar de ponentes, pues eso, gente que está en medios de comunicación, tanto de radio como prensa escrita, y nada, si os ha gustado, y como decían por ahí, que porque cada día esto se va superando, pues seguramente mañana todavía está mejor que hoy, ¿vale? Y si os ha parecido interesante hoy, pues mañana también lo va a estar. Así que nada, muchísimas gracias.